Hola, te damos la bienvenida a este podcast. Somos un grupo de estudiantes que en colaboración preparamos este pequeño programa para ayudarte a emplear mejor tu rol como futuro docente. Seguramente, muchos de ustedes tienen dudas sobre cómo hablarle a los alumnos. Se preguntarán, ¿cómo hacemos para que nos escuchen o nos presten atención? Créanlo o no, una de las partes más importantes de ser docente es saber utilizar bien la voz. El orador profesional Antonio Briz, en su libro Saber Hablar, da varios consejos útiles sobre cómo controlar el discurso y captar la atención del público empleando solamente la voz. Nos gustaría compartir varios de esos tips con ustedes. Antes que nada, deberíamos saber que el docente es, en definitiva, un orador, y como cualquier otro orador, debe poder dominar los recursos que la lengua ofrece. ¿Cuáles son esos recursos? Antes de desarrollarlos, me gustaría compartir un pequeño tip con ustedes. Si desean mejorar la elocuencia y el uso de la voz, les recomiendo que escriban un texto breve, lo lean en voz alta, se graben mientras lo leen y luego que lo escuchen. ¿Por qué le digo que escriban ustedes un texto en vez de agarrar un texto cualquiera y leerlo? Bueno, en primer lugar, porque les va a ayudar a desarrollar mejor una voz o un estilo propio como locutores. En especial si escriben un texto con tono informal. En segundo lugar, porque les va a ayudar muchísimo a conocer sus deficiencias lingüísticas. Quizás note que repiten mucho una palabra o que usan estructuras gramaticales parecidas o incluso que les cuesta entender lo que dicen porque hablan con un volumen muy bajo o porque no organizan bien sus ideas. Todas estas formas que tenemos de hablar son justamente los recursos lingüísticos. Dicho de otra forma, cuanto mejor dominemos estos recursos, mejor será nuestra forma de expresarnos. Para esto, podemos emplear tanto tácticas verbales como tácticas prosódicas. Algunas de las tácticas verbales que tenemos a disposición son la claridad, que sería la forma en la que organizamos nuestras ideas o incluso el lenguaje que empleamos de acuerdo a la capacidad de los oyentes. La precisión, que en este caso significa decir exactamente lo que se quiere decir sin dar lugar a ambigüedades o frases rebuscadas. La corrección, que abarca muchas cuestiones de la normativa lingüística, desde la pronunciación hasta la adecuación semántica. Por desgracia, este tema es muy extenso para tratarlo a fondo, pero para sintetizar el tema, se refiere al uso correcto de cada una de las normas lingüísticas. Por último, la conclusión y la elegancia. Todos estamos acostumbrados a mensajes cortos. Cuando estamos dando una lección, los alumnos esperan lo mismo de nosotros. No querrán prestar atención a discursos que parecen que duran una eternidad, de modo que no conviene prolongar las lecciones con palabras huecas o frases sin trasfondo. Lo importante es intentar ser breve en las explicaciones. Con respecto a la elegancia, ¿cómo se logra? Hay muchas respuestas diferentes para esta pregunta, y la verdad es que eso depende principalmente de la eficacia con la que utilicemos los recursos del habla. Sin embargo, se puede adquirir eligiendo bien el estilo, el vocabulario, la sintaxis, entre otras cosas. Las tácticas prosádicas, en cambio, tienen que ver con cómo controlamos la voz durante el discurso. Un docente que puede controlar mejor los registros de su voz podrá llevar una mejor clase. Está de más decir que una voz agradable capta mejor la atención de la gente que una voz monótona y ni hablar de un docente que tiene algún tic en la voz que distrae a los alumnos. Algunas de las tácticas prosódicas de las que disponemos pueden ser el volumen. Controlar el volumen de nuestra voz nos permitirá enfatizar los elementos importantes de nuestro discurso. Es recomendable no emplear un volumen constante, ya sea alto o bajo, ya que puede causar cansancio auditivo entre los que nos escuchan. Las pausas y la velocidad ayudan muchísimo a mitigar el efecto de la monotonía en el discurso. Las pausas nos dan tiempo para relajar la atención y si se utilizan bien, pueden generar un efecto interesante en el discurso. Con respecto a la velocidad del habla, por lo general, es recomendable hablar relativamente despacio para que los oyentes les sea más fácil retener la información.
Esto puede variar dependiendo de cuántas personas haya presentes. Por regla general, cuanto menos personas son, más rápido nos podemos permitir hablar. Otra táctica es el tono o la altura musical de la voz. Debemos tratar de modular nuestra voz en un nivel medio, entre los tonos graves y los tonos agudos. No hay que olvidar que a través del tono manifestamos nuestro estado de ánimo, ya sea alegría, cansancio, inseguridad o lo que sea, ya que nuestros alumnos se pueden dar cuenta de eso. Por último, está la flexibilidad, que es la capacidad del expositor para variar todas las cualidades de la voz para lograr cumplir el objetivo que se propuso al hablar, ya sea persuadir, explicar, generar algún efecto en el público, entre otras cosas. Bueno, esos son todos los consejos que les puedo dar por ahora. Como pueden ver, es importantísimo para un docente el buen manejo de su voz. Si empiezan a poner en práctica estas tácticas, van a ver cómo de poco les van a resultar un poco más fácil llevar una clase. Muchísimas gracias por habernos escuchado y hasta el próximo encuentro.